A veces tenemos suerte. Y así es exactamente como me sentí recientemente, cuando un amigo mío me mandó un mensaje diciendo que estaba trabajando en una casa donde habían quitado varias encimeras de madera maciza, y me preguntó si las quería. Pero estas no son unas encimeras de madera maciza comunes y corrientes. La mayoría están hechas de lo que se llaman listones de madera unidos con ensamble dentado, y eso está bien. Pero para un carpintero ese material no es tan útil para reutilizar. Sin embargo, estas están hechas de largas tablas de madera dura, lo cual realmente no esperaba, y de inmediato me emocioné por lo que puedo hacer con esto. Estas piezas de la derecha son de haya maciza. Un buen hallazgo, pero esta pieza de la izquierda es de roble macizo. Por cierto, comprar esta cantidad de roble blanco de primera calidad en una maderería, según mis cálculos, costaría entre 450 y 500 libras más IVA. Tengo dos proyectos en mente para este video. El primero será una lámpara de pie, pero con algunos estantes de almacenamiento, y voy a usar esta pieza de haya. Como pueden ver, está bastante deformada, pero eso no va a importar para lo que voy a hacer con ella. Hay un patrón de veta ondulado muy interesante en el centro de esto, así que voy a guardar esa parte para algo bonito. También quiero evitar las áreas donde están estas uniones, así que simplemente cortaré entre ellas. En otras partes, la veta no es muy vistosa y voy a usar eso para las patas. Primero estoy enderezando los bordes en la sierra de mesa, y luego puedo empezar a cortar y cepillar algunas patas. Este va a ser un proyecto realmente complicado. He pensado mucho, pero todavía no sé si esto va a funcionar. Pero el truco para avanzar es empezar. Si solo trabajo con 2 patas por ahora, lo sé. Quiero que la separación de mis patas en la parte de abajo sea de unos 550 milímetros. Y luego en la parte de arriba, quiero que la separación sea bastante pequeña. Y no sé qué tan largas necesito que sean mis patas, pero me voy a preocupar por eso después. Voy a usar mi escuadra de velocidad para averiguar más o menos qué ángulo tiene esto respecto a los 90 grados. Así que si uso la función de pivote que está aquí, puedo ver que es aproximadamente 7 grados y medio. Y lo voy a revisar de este lado también. De nuevo, aproximadamente 7 grados y medio. Así que eso es lo que voy a usar. Ahora puedo decidir más o menos dónde van a estar mis repisas. Esto es simplemente lo que me parece correcto en este momento. Nada de esto es una ciencia exacta. Y también voy a medir el ancho de mis repisas. Ahora voy a necesitar una plantilla para la sierra de banda que me ayude a cortar círculos. Estoy inclinando la mesa de la sierra de banda a 7,5 grados, y luego puedo cortar una pieza para hacer mi primer repisa. Mido el radio del círculo que quiero y agrego un pasador que será mi punto de pivote para cortar un círculo perfecto. Acabo de perforar un agujero en el centro, fuera de cámara, para colocar ese pasador. Luego me preparo para mi segunda repisa, que es más pequeña. Ahora, para armar esto, voy a necesitar unas cuantas cosas que encontré por el taller para ayudar a soportar todo. Y esto parece que podría funcionar. Puedo usar las repisas como referencia para marcar dónde cortar algunas uniones. Luego puedo transferir esas marcas y ángulos a cada pata. Y empecé tratando de que mis uniones quedaran bien ajustadas cortándolas a mano y luego probando el ensamble una vez que las repisas ya estaban lijadas. Pero luego me di cuenta de que, mientras más ajustadas estén las uniones, más difícil va a ser ensamblar esto en la etapa de encolado. Así que terminé cortando la mayoría de las uniones en la sierra de banda en su lugar. ¿Sí? Es un poco más rústico, pero unos pequeños huecos no me molestan, y si eso hace que el ensamblado sea más fácil, para mí es un ganar-ganar. Decidí agregar un gran redondeo a las patas. Y luego pude hacer un ensamblado en seco solo para comprobar que todo encajara bien.
y casi encajó todo, pero una unión estaba demasiado apretada, así que me alegro de haber hecho este ensamblado en seco. Voy a etiquetar la posición de cada pata y luego puedo ajustar mejor esa unión antes de regresar todos los componentes a donde estaban. Voy a usar pegamento de poliuretano aquí, y necesito trabajar rápido para ensamblar esto porque este material forma una película muy rápido. Esta vez todo encajó bien, y solo necesito verificar visualmente que las patas estén alineadas. De nuevo, no necesito perfección aquí. Solo quiero que se vea bien a simple vista. Con las patas sobre la superficie plana de mi banco de trabajo, ahora puedo trazar una línea de referencia para trabajar y así lograr que queden bien apoyadas. Y ahora necesito cortar otro círculo para la parte superior, pero esta vez con la mesa ajustada a 0 grados. Y luego, usando el nivel láser, también puedo marcar y cortar la parte superior de las patas para que queden planas. Este es el portalámparas que compré, y necesitaré cortar un agujero grande en el centro de mi círculo superior para poder pasar esto. Prefiero hacerlo de esta manera que andar jugando con el cableado, y además, no parecía que hubiera una forma fácil de abrir el interruptor en línea del cable. Centré el círculo superior, y luego tracé alrededor de la parte superior de mis patas para poder hacer unos alojamientos con la fresadora. Estoy tratando de no usar ningún tipo de fijaciones mecánicas en este proyecto, solo madera y pegamento. Recientemente, mi negocio contrató a su primera empleada, así que quiero presentarte a mi aprendiz, y ella se va a encargar de los mejores trabajos. Lijar. Hay un círculo final que necesito cortar. Este lo haré a mano alzada porque tiene un radio bastante pequeño y luego lo voy a reacerrar para sacar 2. No estoy muy seguro de cómo llamar a este componente. ¿Es un buje, un ojal, una placa decorativa? Dímelo tú. Pero básicamente estos se usarán para asegurar el portalámparas en su lugar, haciendo que ese agujero grande que corté antes sea mucho más pequeño. Saqué todas mis ceras para hacer algunas pruebas y al final elegí una de roble oscuro. El objetivo principal aquí era conseguir un tono de color similar al iroco que usé en la muro de TV que construí hace unos meses. Así que algo como un marrón medio para que combine con las otras piezas de la habitación. También le puse esto al cable para que se disimule. Pensándolo bien, creo que debí haber hecho la lámpara unos 150 milímetros más corta, pero de alguna manera me gusta cómo domina la habitación. Ya que estoy aquí, nos gustaría una mesa de centro más grande para ayudar a llenar este espacio, y también ocultar algunos de estos cables feos. Y puedo aprovechar este hermoso trozo de roble para hacer la parte superior. Para las patas de mi mesa, esa gran tablón de roble es demasiado valiosa para mí como para cortarla en piezas más pequeñas, especialmente cuando tengo piezas como esta que serán perfectas. Para las uniones, haré uniones de horquilla. Los espectadores habituales sabrán que esta es mi unión favorita.
Además de su apariencia, son increíblemente fuertes y me resulta muy divertido armarlas. Esta plantilla me permite colocar cada pieza de trabajo en posición vertical y solo necesito cortar algunos bloques para desplazar la pieza de trabajo, de modo que la hoja quede justo donde quiero que corte. Luego, este bloque se puede afinar con un cepillo manual y después puedo ajustar la altura de la hoja a la medida del grosor del material. Voy a fijar ese bloque en su lugar solo para que no se mueva. Y así puedo hacer esos cortes de manera repetida y precisa. Y luego puedo usar esos cortes como referencia para hacer los cortes complementarios en las demás piezas de trabajo. Y para eso, necesitaré un nuevo bloque separador, que sea más ancho que el anterior por el ancho de corte de la hoja, para permitirme cortar en el interior de la marca en lugar del exterior. Y siempre hago esto en una pieza de prueba antes de hacer un corte en la pieza final, solo para poder comprobar el ajuste. Y esto parece que va a quedar perfecto. Con la altura de la hoja aún ajustada, puedo entonces retirar la mayor parte del material sobrante de la pieza de la mortaja ranurada. Y luego cortar los hombros de la pieza de la espiga. Como puedes ver, esto encaja perfectamente. Una de las uniones estaba un poco demasiado apretada por alguna razón. Tengo un poco más de roble que puedo usar para hacer un estante. Así que, desafortunadamente, una de las bolas que tenía es de roble rojo, mientras que las otras dos son de roble blanco. Pero esto se va a teñir, lo que va a ayudar a mezclar un poco más los colores. Y además, es un estante, va a quedar debajo de la parte superior, así que de todos modos no va a ser particularmente visible. Ahora puedo hacer algunos rebajes en las patas para acomodar el estante. Y para hacer esto, voy a usar mi hoja curva de diente plano de 5 milímetros. La gente siempre me pregunta sobre esto, así que dejaré un enlace en la descripción de abajo. He cometido un error estúpido. Tal vez viste en las tomas anteriores que parte de este roble tiene unas manchas grandes, y el plan era ponerlas en el interior y la parte de abajo de la mesa. Sin embargo, corté las ranuras en el lado equivocado, lo que significa que creo que voy a tener que intentar una reparación con un parche. Por ahora, solo voy a poner un poco de masilla adentro, pero me aseguraré de que quede bien metido, y volveré a esto más tarde. Después de hacer unos redondeos en los cantos, ya puedo armar este marco. Voy a usar un tinte a base de agua porque, una vez más, quiero teñir esto de un color marrón medio. Tengo roble oscuro aquí, que es demasiado oscuro, y roble medio, que es demasiado claro, así que voy a combinar los dos. Y voy a usar un acabado a base de aceite sobre este tinte. Y podrías pensar, ¿es buena idea usar un acabado a base de aceite sobre uno a base de agua? Y de hecho, lo que suelo encontrar es que si usas un tinte a base de alcohol y luego un acabado a base de aceite, puede reactivar ese tinte. Y entonces empieza a esparcir el color y hace un verdadero desastre. Nunca he tenido problemas usando un tinte a base de agua, siempre y cuando lo dejes curar completamente, antes de aplicar la capa superior de acabado a base de aceite. Lo dejé 24 horas y luego puedo lijar con lija de grano 400, limpiar el polvo y aplicar la primera capa de aceite de ceradura. Dejé eso otras 36 horas y luego volví a lijar. Y luego
Para la segunda capa, apliqué el aceite de cera dura con una almohadilla abrasiva color granate antes de limpiar el exceso. 8 horas después, ya puedo asegurar la parte superior al marco. Perforé los agujeros en la parte inferior de la cubierta para colocar algunas de estas tuercas de inserción M6, y estas tienen la mala costumbre de romperse, especialmente cuando se usan en maderas duras. Así que me gusta perforar los agujeros medio o 1 milímetro más grandes que el eje de la tuerca, y también hacer el ajuste final a mano. Y luego estoy ampliando los agujeros en el marco a 10 milímetros, que son unos milímetros más grandes que el eje de los pernos que voy a usar. Esto permitirá que la parte superior se expanda y contraiga con los cambios de humedad estacionales. Ahora voy a trabajar en ese arreglo con parche, usando unas barras reparadoras de cera dura. Esta mesa de aquí es la que construí hace 10 años en el canal, en octubre de 2016, y todavía me gusta mucho, así que simplemente la vamos a mover a otro lugar. Y le voy a dar una nueva capa de cera. Esta está bastante pesada.